¿A ti qué te pasó? Pues Muy fuerte para una niña vivir eso. De repente vimos pues a una señora con la que no teníamos un vínculo. Es que eso sí que recuerdo desbloqueado ahora mismo. y nadie dijo, hostia, esta niña necesita ayuda. No estigmaticemos a las personas con enfermedades mentales porque están enfermas. Nos cuesta mucho ayudar. Somos niños heridos. Ay, creo que estoy más sensible. Joder, voy a llorar yo. Bienvenidas y bienvenidos a La Sobremesa. Un aplauso, ¡Bien! por favor. La manía del segundo de silencio, ¿eh? Bueno, cuesta. Son así. Bueno, es que son así. Los compramos así y ya está. Por algo se han ganado el apodo del equipo sin sangre. La madre que los parió. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo están ustedes? ¿Me van a contestar o me voy a quedar hablando sola? Bien. Bien. A ver, semanita intensa en lo positivo, ¿no? De, joder, que hemos dicho de no decir tacos. Bueno, pues luego podemos impedir. Semanita intensa en cuanto a que, bueno, que hemos sacado algún capítulo más del podcast y está teniendo buena acogida y contentos en ese sentido. Estamos dejando indiferentes. De hecho, hoy hemos preparado un capítulo, bueno, un poco en línea, ¿no? Los temas que solemos tratar tú y yo, que es por a veces un poco intensitos. Empezamos con un poquito de humor y luego esa intensidad que hoy se viene. Ya venimos avisando, porque hoy se viene. Vamos a hablar sobre hacerse mayores, el hacernos mayores, lo que implica. Qué fácil, ¿no es? No es nada fácil. ¿no? O sea, no es nada fácil hacerse mayor y tampoco es fácil ni siquiera reconocerlo, porque ya hay una parte, en plan, ¿tú te haces mayor, Lorena? En plan, ¿tú lo notas? Sí. ¿Y en qué lo notas? Sobre todo, en plan, ¿qué es aquello que dices, uy, me hago mayor? Pues yo creo que primero físicamente tú te lo notas. Yo es verdad que no me siento peor que hace unos años. O sea, yo creo que hasta ahora estoy envejeciendo bien, dignamente. Pero Con dignidad. Con dignidad, de momento. Esperemos a ver. Sí que lo noto en hábitos, ¿sabes? Esto de que justo decía, ¿no? Que un día eres joven y al día siguiente disfruta más durmiendo que saliendo, ¿sabes? Esto a mí me pasa. A mí lo de físicamente me pasa que de repente... O sea, yo tampoco todos los días, es como que no tampoco te vas fijando, pero a veces sí que veo de repente una foto de hace 5 años y digo, uy, ¿Qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿Te lo notas mucho tú? A ver, me lo noto sobre todo eso, cuando ves una foto que han pasado varios años, en plan el antes y el después, me lo noto. También, a ver, yo tengo la sensación de estar envejeciendo bien y en cualquier caso lo llevo bien, ¿sabes? Tampoco... Y de hecho, mira, me pasa algo con eso de lo de las fotos de hace unos años, que como cuando miro la foto de hace unos años me veo que, hostia, estaba más joven y tal, pues ahora intento vivir de manera de, oye, ahora estás en tu mejor momento en cada momento, ¿sabes? Es decir, que siempre está uno bien y uno tiene que gustarse también, ¿sabes? Entonces, pero yo tampoco me siento, o sea, claro, sí que me siento adulto, pero... Adulto. Pero me siento más niño que adulto, yo creo. Es decir, yo todavía me veo como un niño mayor, ¿sabes? Más que adulto, Yo te no lo sé. decía antes, creo que esto pasa porque no eres padre. O sea, no sé si le pasará a todas las madres y padres, ¿eh? Pero a mí me pasa que en el momento que yo fui madre, yo sentí que yo dejé de ser hija. ¿Sabes? Pasas a ser... Bueno, yo lo sentía así. Sí. Como pasé a ser yo la responsable de otro ser vivo, de otro ser humano. Y es como que de repente desconecté el papel de hija. O sea, te lo notaste mucho, ¿no? El hecho de ahora de repente soy madre y tal. Y eso de alguna manera, yo creo que casi inevitablemente te recuerda que eres más adulto. Claro. Y aparte por el contraste, ¿no? Porque vives con un niño en tu casa, con lo cual hay un momento en el cual constantemente estás recordando lo que era el niño y lo que eres tú como adulto. Sí. Y entonces eso es como que hace que seas más consciente de que te hacen mayor. Yo cuando nacieron mis hijos me acuerdo de estar en el hospital, venir mi hermano a verme y él estaba como un poco afectado, aturdido. ¿En plan? En plan, o sea, él creo que le chocó también de alguna manera, porque igual pues yo soy la hermana pequeña, y de repente me decía, es que recuerdo la conversación en cuanto a su cara de shock y decirme, es que ahora ellos tienen el contador a cero. O sea, ellos me recuerdan que tienen el contador a cero y tú y yo ya no. Ya. Y tienen todo por delante. O sea, ellos acaban de llegar. Tienen todo por delante.
y eso acojona. En plan, acojona porque a mí me recuerda que yo ya no. Ya. Tengo mi tiempo, el que me queda, pero no sé, esto recuerdo que nos quedamos como media hora mirando al vacío, en plan, traumatizados. Sí, qué desgraciadicos. Sí que lo vivimos un poco así, pero literalmente yo tampoco creo que sea una persona, o sea, todos conocemos a mujeres o hombres que de repente se hacen mayores literalmente cuando son padres o madres. ¿Entendéis el perfil, no? Me estoy quedando sola. Me cago en la puta. Sí. Hay personas que se hacen muy mayores, rollo, que los ves que ya como que sienten como que se ha acabado su vida. Ya. Yo no soy así. No. 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 De hecho, soy bastante, a veces tengo ese punto que decías antes tú, ¿no? De yo me siento todavía muy niño. Yo tengo ese punto de niña también, pero no es como cuando... ¿Entiendes? No, claro, o sea, algo ha cambiado. Sí, es decir, sí. en el sentido de que obviamente yo también me doy cuenta, ¿no? O sea, ahora tengo un trabajo, una responsabilidad que es distinto a cuando era niño. Pero bueno, yo creo que luego para ciertas cosas, en plan, o sea, tampoco es que me ponga aquí los dibujos animados a día de hoy, ¿sabes? Pero bueno, de vez en cuando, en plan, no hace tanto que vi la serie de Dragon Ball otra vez, por ejemplo, o al Detective Conan, ¿sabes? En plan, es algo que también me gusta como conectar con ese niño. Y ¿a ti no te pasa de vez en cuando? A mí me pasa a veces que de repente te viene como una especie de... un brote de nostalgia, pero a mí me pasa como muy fugaz. De repente estoy como paseando por la calle o conduciendo o lo que sea y veo un grupo de chavales que a lo mejor han salido del colegio o lo que sea y de repente es como que me revivo a mí en ese momento de su vida Sí. y te da como esa nostalgia, ¿no? O sea, Sí, yo creo que a mí lo que me pasa es que recuerdo esa ilusión, incertidumbre y el estar libre de carga como algo espectacular. a ver, es ¿Sabes? que ser niño tiene sus cosas muy buenas. Sí, sí. Luego también tiene sus cosas malas, muchas, ¿sabes? En plan, Hay como una ilusión que no tienes. De hecho, creo que esas ganas de hacer cosas, Ya. esa ilusión, conforme te haces mayor, como tienes tantas responsabilidades, se apaga un poco. Hay gente que la mantiene muy viva esa llama, ¿eh? De hacer cosas. Yo voy a reconocer que tampoco soy de esas personas. No soy una persona Pero conozco gente que a mí me abruma, ¿sabes? Las ganas que tienen constantemente de hacer planes y cosas y tal. Y es como, ole, tú, tía. O sea, lo consigues, ¿sabes? Y le hace feliz y vive con la misma ilusión, yo qué sé, la cabalgata de los Reyes Magos, ¿sabes? Y a lo mejor tiene 34 años y es como, ¡oh, la cabalgata! Y le hace como muy feliz y eso es como ¿Conoces que a está muy alguien guay. así que...? Sí, conozco a esa persona que le hace muy feliz la cabalgata de los Reyes ¿Tiene Magos. más de 9 años? Sí, tiene 30, yo qué sé, rondará los 30, me da la persona envidia. en la que estoy pensando ahora. Me da envidia. Pero sí, y es en plan, ¡hala, mira! Un pájaro, ¿sabes? En plan, que se ilusiona mogollón. Y está guay, ¿sabes? En plan, a mí me abruma un poco, porque además es como cuando te pasa eso de que de vez en cuando que alguien te cuenta algo con mucha ilusión que a ti en ese momento te la pela, pero a un nivel extremo, ¿sabes? Como, ¡hala, mira! Y he visto esto y no sé qué, y vamos a ir a este sitio y tal, y tú como, ¡hala, qué guay! ¿No? Es como, me la pela mucho. Date cuenta que eres como el papel de adulto con el papel de niño o niña, Ya. ¿sabes? Ese es un poco ese o sea, efecto. seguramente será que me hago mayor. Sí, Pero tú de niña, ¿cómo veías a los adultos? yo tengo el recuerdo, o sea, grabado a fuego, de yo estar porque mi familia por parte de padre es de Granada y he pasado media vida en Granada. Recuerdo una noche de verano estar en un columpio, yo sola, tampoco necesitaba nada más, estaban mis primas por ahí jugando y mi hermano, y toda la mesa de adultos cenando, ¡ja, ja!, con la copa de vino. Y yo decir, ¡guau, qué coñazo, tío! Ser grande. Y me acuerdo que fui a mi madre y le dije, mamá, yo no quiero ser grande. Porque creo, le dije, ¿no te aburres? Sentada en la mesa, en plan, no puedes columpiarte, no puedes correr, ni jugar a escondite. O sea, tu vida es esto, sentarte en una silla a hablar y beber. Ni O sea, observar caracoles llenándote de claro, barro. era como, uff, qué pereza. Y te juro que me acuerdo de ese día mucho porque yo ahora soy esa persona que bebe en una mesa mientras mis hijos juegan, ¿no? Ya. Y digo, no está tan mal. Pero me gustaba más la otra. A mí me pasaba casi al revés, ¿eh? ¿En serio? Sí.
O sea, yo de repente me veía ahí haciendo las típicas cosas de niño. Pero me ha venido el mensaje que te han enviado antes de ¿qué hace un altas capacidades sentado con una Miss? Pues aquí lo tienes. Aquí estamos. Esta es la definición. La divergencia. Exacto. Pero sí, a mí me pasaba un poco al revés, que era como... Yo quería hacer más cosas de adulto, pero también desde la crítica hacia los adultos. Es decir, también me parecía que los adultos guay, pero también justo les criticaba, yo creo que justamente esa falta de ilusión o de... Esa falta de creencia, ¿no? Creencia no tanto en lo divino, sino creer en que se pueden hacer las cosas, ¿sabes? Que se pueden cambiar las cosas. El no conformismo. Mentalidad de soñador o soñadora. Sí. O sea, en Que plan, se desde el apaga. adulto y desde la persona capaz y validada por la sociedad para poder hacer cosas, porque yo no lo era, porque era un niño, y eso a mí me frustraba bárbaramente, en plan, me daba mucha rabia. Lo típico de, tú te callas porque tú eres un niño, ¿no? Bueno, ese tipo de comentarios de, no, porque tú eres un niño, tú no puedes hacer esto porque eres un niño. Y era como, veréis cuando no sea un niño, ¿sabes? Os mataré a Para que todos. sepáis que algún día voy a dejar de ser un niño y voy a ir a por vosotros. Os gobernaré. A mí me pasaba mucho eso, el tener ganas de dejar de ser un niño, pero tampoco para hacer literalmente las cosas de adulto, sino para hacerlas, pero mejor, ¿sabes? En plan, yo flipado desde pequeñito. Sí. Y sí, me pasaba todo eso. Qué diferentes somos, Joan. Ya. Yo disfrutaba mucho recibiendo abrazos y dando abrazos. Y... Claro, es que eso no existía mucho en mi familia. Bueno, tampoco yo no tuve una infancia de estas mega... Que sí, mi madre después se pone a llorar, que sí, pero tampoco No, era... pero hay gente que es más física, ¿no? Exacto, yo es que aunque no lo tuviera, yo lo necesitaba y, Claro. y lo sigo necesitando. Pasa que cuando eres pequeña es distinto. Cuando ya eres grande, ir pidiendo abrazos es un poco raro. pero Bueno, sí. El Raúl llevaba una camiseta de Free Hacks, esta de abrazos gratis. A Raúl le tengo que pedir que me abrace cada vez que llego aquí. Pero porque él es una persona muy física, justamente, ¿sabes? Entonces, yo, por ejemplo, en mi casa no éramos tan físicos. ¿Tú no eres físico? Yo, a día de hoy, sí, bastante más. Bastante más. Y te diría que bastante. Más y mucho. Pero de pequeño, en mi casa, no había ese... Bueno, es que no sé si cultura o esa costumbre, o no teníamos desbloqueada esa habilidad, porque a mí me pasó con una pareja que fue la que me introdujo en el mundo de los abrazos y el cariño físico como tal. Y, hostia, a mí es algo que me sorprendió, ¿sabes? Es como que yo no lo había vivido, pero al vivirlo y vivirlo de esa manera, pues también me hizo como ganar esa skill. Y luego, pues el hecho de necesitarlo y quererlo y darlo y recibirlo, ¿sabes? Que es algo pero que no lo había vivido tanto de pequeño, ese concepto de los abrazos y tal. Es como que en mi casa no se llevaba tanto ese rollo. ¿Pero no se llevaba por las circunstancias o porque...? Claro, aquí... ¿Quieres entrar ya? Sí, no, a ver, sí que... O sea, también te quiero preguntar si crees como yo, para entrar en este tema, digo, ¿eh? Porque... ya lo hemos comentado en otros capítulos, que creemos que somos un poco todos niños rotos, niños y niñas que tenemos, no es cada uno su mochila. Y no sé qué es lo que hace que el adulto... O sea, claro, es el huevo y la gallina de nuevo, porque tú eres pequeño, creces, algo pasa, supongo que es el tropezar constantemente, el aprendizaje, las decepciones, el agotamiento, las responsabilidades, todo esto de repente te cambia, haces una disevolución a mal, ¿sabes? Te conviertes en otra persona y es lo que decíamos, ¿no? Desconectas de tu esencia porque estás cansado o cansada. Yo creo que te va minando. O sea, yo creo que la vida pierdes la ilusión, los sueños, es como de repente... Claro, ese niño o niña que no siempre pasa, porque hemos tenido infancias hay más fáciles y más difíciles, pero que hace de que ese adulto no solo se vea atrapado en su propia vida, sino que además, indirecta o directamente, perjudique a unos hijos, por ejemplo, ¿no? A unas hijas. A ver, es que hay un punto de lo que decimos, ¿no? Es algo que va sucediendo, es decir, no es algo que pase de repente, pero por ejemplo, yo me acuerdo de una historia que se cuenta, no me acuerdo ni dónde lo escuché, pero que era como si a un niño de 3 años de repente ve a un elefante volando, no va a sorprenderse tanto. Es decir, va a interiorizar, pues como está constantemente descubriendo cosas, de repente todo es posible en ese momento, ¿no? Entonces el elefante vuela,
Vale, el elefante vuela, lo asumen muy fácil. En cambio, tú que llevas más de 30 años interiorizando y que te digan y viendo que los elefantes no vuelan, si de repente ves un elefante volando, seguramente pienses que tienes un brote psicótico y te vayas corriendo a urgencias, porque no es normal ver a un elefante volando, ¿sabes? Entonces, claro, ahí va un poco el contraste. Entonces, ¿cómo pasas del punto A de, bien, los elefantes vuelan, al punto B de, hostia, estoy teniendo un brote psicótico? Pues yo creo que a base de muchos golpes de realidad que la vida te va dando. Y al final, en ese sentido, es como que lo que tú consideras alcanzable y posible y realizable, y cuando ves al adulto, que es lo que me pasaba a mí, y le veía desde una óptica de es que tú te estás rindiendo, ¿sabes? Es decir, ¿Tú veías así al adulto? Yo lo veía así. Yo al adulto lo veía como un ser que había tirado la toalla y que no creían que se pudieran cambiar las cosas. ¿Hablas en general o de alguien concreto? Hablo en general. O sea, yo lo veía bastante en general. O sea, gente cuya vida veía más o menos apagada y gris y como que simplemente hacían y dejaban hacer, pero que no creían en que se podían cambiar las cosas. Al menos los adultos que yo llegué a conocer, en la medida en la que llegué a conocerlos, la sensación que me generaron fue esa. Porque también era un contraste de que yo era un niño que creía que todo lo podía hacer y que todo lo podía cambiar, pero a un nivel extremo. Entonces había un contraste muy fuerte y eso hacía que a mí se me reforzara esa imagen del adulto, pero luego es cierto que con el paso de los años te van pasando cosas y vas descubriendo pues, que aquello que tú creías tan posible, incluso te quejabas de que el adulto no lo viera posible, pues empiezas a descubrir por experiencia propia de que hay cosas que no son posibles. Y que no, o que a ti no te van a suceder, porque esa es otra, ¿sabes? Hay cosas que son posibles, pero otra cosa es que a ti en esta vida te vayan a suceder. Entonces, es como que empiezas a darte cuenta de todo eso. Yo, al menos en mi caso, fue como algo poquito a poco, ¿sabes? Es como que se va metiendo, se va erosionando un poquito hasta que llega un punto donde te llegas a romper. Y llegas, en mi caso, a mí me ha pasado también, yo creo, de llegar a perder casi la esperanza en algún momento, ¿no? De decir, hostia. Lo que pasa que es un mix, ¿no? Y tienes momentos donde tienes esa emoción y momentos donde tienes la otra, entonces que al final, a lo que voy, es que las experiencias que vivimos de pequeño y conforme nos vamos haciendo mayores, que es un poco de lo que va, obviamente te marcan y te condicionan sobre la persona que eres hoy. También las experiencias que vives de adulto, que también... Si de repente los elefantes empezaran a volar, al principio algunos cuantos iríamos al psiquiatra, pero acabaríamos normalizando que los elefantes vuelan. Igual que normalizamos muchas cosas que de repente suceden y al principio nos genera mucho shock y al final las acabamos aceptando e incluyendo dentro de lo que es nuestra percepción de la vida o del mundo, ¿no? Y total, volviendo a los niños heridos, como decíamos los dos, hemos vivido infancias que tienen sus particularidades y de hecho el tema creo que salió un día que hablábamos de cómo de niños fingíamos de alguna manera también o nos montábamos el rol de intentar no sacar aquello que nos estaba pasando en casa, ¿no? Para protegernos de alguna manera. Sí, o sentirlo como vergüenza también. Y no contarlo. Y luego todo vino de que de mayores dijimos, uy, a mí me pasó esto. Ah, sí, a mí también. Es como, joder, qué poco verbalizamos estas cosas ya de adultos. Imagínate de niños. O sea, de niños lo último que quieres es que nadie se entere de lo que pueda estar pasando en tu casa, ¿no? Sí, además también, yo no sé ahora cómo está... Bueno, no, sí, lo sé. Bueno, mal. A ver, es que yo recuerdo de pequeñña sentirme sola o desprotegida por el adulto en general. Ya no en casa, que sí que yo estaba protegida, pero la situación era la que era, que luego entramos, sino fuera en la escuela, por ejemplo, yo no recibí atención especial de ningún adulto o adulta que estaba viendo lo que yo estaba viviendo. Nadie se involucró. ¿Y ellos lo veían? Claro. Entonces, ¿cómo lo veían? Bueno, tú como profesora tienes una niña de 7, 8, 9 años en una situación muy difícil y nadie hace nada. ¿Cómo se manifestaba esto? Pues de muchas maneras. Bueno, ya sabes, ¿no? También te pasa con las faltas a la escuela, yo en una edad muy temprana donde no toca, donde yo no estaba bien, bajé muchísimo el rendimiento escolar
exageradamente. Y luego que lo más evidente es que tú veías a una niña de 8 años, que es la edad de mis hijos, con una mochila petada de medicamentos, que yo me llevaba de mi casa para que mi madre no se suicidara. Y nadie dijo, hostia, esta niña necesita ayuda. Es muy pequeña. Nadie. Y el otro día te llamé porque yo viví algo similar en un centro comercial con una madre en un ¿cómo se dice? En un probador, que estábamos toda una cola de personas esperando para entrar al probador y escuchábamos gritos de una mujer a un niño muy pequeño que tendría pues 2 años, como le decía, gritando, te voy a pegar, que te calles. Se escuchaban golpes y gritos del niño y sí, desde fuera estaba la gente indignada, pero la única persona que se atrevió a decirle algo a la mujer fui yo, nadie más. Qué fuerte. Hay como una pasividad también, hay como una anestesia en general, hay falta iniciativa para enfrentarse a aquello que está mal o para ayudar. Joder, nos cuesta mucho ayudar. Tú también lo ves, vas por la calle y se cae alguien y nadie se para. Entonces, no sé si ha mejorado el tema un poco en cuanto a la protección de la infancia. Quiero pensar que sí, al menos hay más información ahora que antes. Pero socialmente tú me decías, ¿no?, que falta un poco de educación en cuanto a qué hacer en casos así, qué hacer si sabes que un vecino, una prima, una amiga tiene un menor a su cargo o hay un menor que tiene indicios de, ya no de abuso, porque a veces no es que ese niño o niña esté siendo abusado, es que tiene una situación muy complicada en casa en la cual el padre, porque hay que generar, es ausente y la madre tiene una depresión de caballo. ¿Y esos niños que son pequeños? ¿Qué? No, es que ayer justo hablaba con una amiga que es educadora social y era heavy lo que me contaba, porque yo le pregunté en un momento dado que cómo llegaban esos, son adolescentes, y le preguntaba que cómo llegaban al centro, ¿no? Porque en este caso no son personas extranjeras y demás, sino que son niños de aquí que han acabado en un centro de acogida de menores, y le pregunto que cómo han llegado allí, y lo que me dice es que la gran mayoría son los propios niños que van a la comisaría a poner una denuncia sobre su situación. Que cuando cogen fuerza, un día se escapan de casa, van a la comisaría y cuentan lo que tienen en casa, ¿no? Y van cuando tienen miedo ya, ¿eh? Y sí, porque a lo mejor sus padres pues, se están drogando, le están dando una mala vida, ellos llegan a ser conscientes de esto y van a pedir ayuda. Entonces, ¿cómo tiene que ser la situación de un adolescente para que sea él mismo el que vaya a la comisaría a pedir ayuda? Y cómo de impasibles a veces somos los adultos o la sociedad como para que nadie le haya tampoco tendido un cable a ese chaval, ¿no? Es bastante fuerte. Yo creo que es un tema de la duda paraliza. Y sí, yo soy partidaria de que si hay duda, se llama a 112, a la Guardia Urbana, a los Mossos, me da igual. Y si es un error, pues que lo averigüen, que para eso están. Sí. O sea, y es lo que decías del caso este también del centro comercial que viviste, ¿no? Que en ese caso pues te llegaste me enfrenté a ella, a enfrentar a la persona. Sí. Y nadie hizo nada cuando todo el mundo escuchó lo que estaba pasando dentro de ese probador y vio salir al niño y cómo ella le empujaba de la cabeza y ella me insultaba delante de ese niño, que ni siquiera sabíamos si era su hijo. Yo se lo conté a un amigo y me dijo, bueno, lo que tendría que haber hecho es ir a pedir ayuda a los guardas de seguridad del centro comercial. Y digo, ya, pero es que estas cosas también pasan muy rápido, ¿sabes? Pasan muy rápido. Esa señora no lleva una matrícula en el culo para que tú puedas apuntártela e ir a buscarla. Es decir, literal. Es que ahí o actúas ya, incluso alguien más interviene para tratar de retener temporalmente a esa señora, que es como muy fuerte el tema, porque es muy fuerte, ¿sabes? Es decir, vamos a eso. Yo creo que hay mucha gente que es, ¿y si me estoy equivocando? Pero hostia, si estás viendo que están maltratando a un niño delante tuyo, no te preocupes que no te estás equivocando. Y en cualquier caso, si tienes la duda, pues oye, haz algo, ¿no? Y esto es como lo que compartía ayer Bruno León, nuestro queridísimo Bruno, sí, que compartía en redes sociales y sacaba la metáfora, pero que tristemente era la realidad, del vagón lleno, ¿no? O sea, sacaba un vídeo de una agresión a una mujer trans y decía, y el vagón estaba lleno. Y nadie hace nada. Y nadie hace nada. Pero es que no se le escucha. A esa persona se le ve huir, se le ve defenderse, pero lo que no se le ve es pidiendo ayuda, porque ya sabe que nadie se la va a ofrecer. Y no solo eso, sino que la gente está grabando con el jodido móvil, en lugar de hacer nada. Es que es tremendo. Y ahí no hay guardia de seguridad, ahí depende de la ciudadanía, ¿sabes? Entonces,
¿En qué nos estamos convirtiendo para ver que hay 50 personas, que no había un... ¿Sabes? Yo puedo llegar incluso a empatizar con el hecho de, oye, si el agresor tiene una pistola o tiene un arma blanca, es decir, estás hablando de poner en riesgo tu vida. Aquí estamos hablando de que hay 50 personas en un vagón de tren, hay un subnormal, porque no tiene otra palabra, Y lo pueden parar. agrediendo a una mujer, y entre 50 personas no es que no lo puedan parar, es que nadie ni lo intenta, pero es que ni gritan, ni dicen para. Es que es muy bestia. Es que es muy bestia. Es que ya no te digo que te pongas entre el puño y la cara de la otra persona. Es que por lo menos digas, hey, para, grita, ayuda, algo. ¿Sabes? Pues no. O sea, tú imagínate cómo se debe sentir esa persona y eso lo extrapolamos a la infancia y a los niños. ¿Sabes? Que es que cuando pasa con niños es todavía mucho más heavy que eso pueda suceder. Y pasa igual. O sea, hay una pasividad hay una parálisis frente a la duda de, bueno, no sé, sí, bueno, no, o también el individualismo, ¿no? Que se nos está comiendo como sociedad. Hace unos años, antes hablábamos, ¿no? De si creo que vamos a mejor o a peor como sociedad. Sí que hay un punto que creo que tiene una parte negativa, que es a lo mejor mayor falta de intimidad, porque antiguamente sí que había más este efecto comunidad, ¿no? De entre vecinas, vecinos se ayudaban, y esto se ha perdido. O sea, no tienes ni idea de quién es tu vecino de arriba, de abajo, el de al lado, no tienes ni idea. La parte de intimidad está muy bien, a mí me encanta, pero es verdad que se extrapola todo, ¿no? La desconexión con el otro. O sea, lo que a ti te pase, si yo no te conozco y no te quiero o no me va a perjudicar a mí, te lo comes tú. Y yo no funciono de esa manera y tú tampoco. No, y yo cuando veo esas cosas, yo lo que siento principalmente es vergüenza. Sí. Vergüenza porque al final no somos así, pero sí formamos parte, ¿sabes? Es decir, no es fácil reaccionar ante ese tipo de situaciones y vivimos en un contexto en el cual, uno, se producen y dos, es lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de la propia especie humana a veces me da vergüenza ser un ser humano, ¿sabes? O sea, me avergüenzo de pertenecer a esta especie y de la mierda que hacemos. Entonces, ¿a ti qué te pasó? ¿Sin vaselina? Así. ¿Qué me pasó? Porque estamos dando vueltas y quiero que me lo cuentes. Bueno, voy a abrir aquí mi corazón en canal. No sé, fíjate que de repente digo, me apetece mucho y ahora estoy como en plan, uff, porque este tema me toca mucho emocionalmente. A ver, es que no quiero ponerme aquí en plan, lagrimita. Bueno. No sé si voy a poder. ¿Qué pasa? Bueno, yo tuve una infancia que fue bonita y la recuerdo con muchísimo cariño, pero es verdad que no puedo. Amor. Tú, dale tú, no puedo. Voy. A ver si puedo yo. Sorry. Sorry, baby. Hace tanto que no debí botar. Qué calor tengo de repente, por Dios. Bebe agua. No tenemos papel en casa. Te ofrecería una servilleta, pero no hay papel, no hay papel del culo. Cuéntanos tú, a ver si... Voy. A ver, yo también viví una infancia complicada. Entonces, yo principalmente la parte complicada de mi infancia empieza, entre otras cosas, con el hecho de que cuando yo... O sea, por dar un poco de contexto, el tema está en que mi madre es una persona que ha sufrido enfermedades mentales toda su vida y las va a sufrir. Es decir, es algo que no tiene cura. O sea, toda su vida va a ser una persona que tiene enfermedades mentales graves. Entonces, eso por un lado. Y me parece importante dar este contexto también porque por lo que voy a contar ahora, ¿no? Lo que voy a contar ahora es un tema fuerte y lo que no me gustaría es que la gente solo empatizara con lo que yo viví, ¿sabes? Porque yo no soy el único que vivió esta historia y no soy la única víctima de esa enfermedad. Mi madre también es una víctima de esa enfermedad y lo es a un nivel que yo creo que poca gente puede llegar a empatizar con el dolor que ha vivido esa persona y cómo la ha consumido una enfermedad y es una superviviente por estar aquí hoy todavía viva entre nosotros y tiene un mérito acojonante. Entonces,
yo quiero explicar justamente eso, ¿no? A mí lo que pasó, lo que nos pasó, no lo que me pasó a mí, sino lo que nos pasó, es que mi madre pues entra en una enfermedad mental muy grave que hace que intente quitarse la vida, entre muchas otras sintomatologías y manifestaciones de esas múltiples enfermedades mentales que se le generan, hace que intente quitarse la vida en muchas ocasiones, muchas. Eso hace que ella termine durante periodos cada vez más extensos ingresada en un hospital y por otro lado causa el caos más absoluto dentro de nuestra familia. Porque al final estábamos siendo una familia, digamos, normal, mi padre tenía un negocio, nosotros éramos muy pequeños. ¿Cuándo empieza esto? Yo es que no sé exactamente cuándo empieza, pero sé cuándo explota a mis efectos, que es cuando yo tengo 4 años. Y cómo explota es, vivimos esa situación, una serie de circunstancias, nos tenemos que mudar a otro sitio, porque en principio ahí pues como que va a ir algo mejor. Mi padre, claro, se le gira todo también a nivel de su negocio porque tiene que empezar a lidiar con una situación que cada vez es más compleja, mi madre cada vez está peor y nosotros pues cada vez empezamos a tirar más de ayudas de los vecinos y de tal y de lo otro porque empieza a pasar lo que tú decías antes, ¿no? Que empieza a manifestarse en cosas ya cada vez más evidentes. Yo obviamente no recuerdo nada de esa situación, recuerdo muy pocas escenas, pero bueno, con el tiempo he sido conocedor de ello. Y lo que sucede es que en un momento dado, que de hecho ahora, antes de contar esto, hablé con mi madre y le dije, oye, que quiero contar el tema porque creo que puede ayudar a mucha gente a escuchar esta historia. Y ella pues me dio algún dato más que cada vez que hablamos del tema pues salen nuevas informaciones. Y lo que me dijo básicamente es que yo cumplo años el día 4 de febrero. Entonces, que ese año, que yo cumplía 5 años, mi cumpleaños se había adelantado al día 3 de febrero. O sea, lo habíamos celebrado el día 3 de febrero y el día 5, o sea, el día después de mi cumpleaños, creo que es, a mí me tenían que venir a buscar al colegio y no vino nadie. Y a partir de ahí, pues nos llevaron con unos vecinos, de ese día, fíjate que sí que tengo recuerdos. Y es curioso por lo que contaré después, porque de lo que vino durante unos años después no tengo ninguno. Pero de ese día sí tengo recuerdos. Y recuerdo sobre todo la emoción que se vivía y era la angustia. Era la angustia, la desesperación, la preocupación extrema, ¿no? Porque de repente la historia está en que mi madre había desaparecido. Había desaparecido y no se sabía nada de ella. Y la empiezan a buscar, recuerdo a mi padre hablar con la policía. ¿Quién te vino a buscar a ti al colegio? Una vecina, yo creo. Llegas a casa y te encuentras a tu padre hablando con la policía. Sí, o sea, es que tampoco tengo un recuerdo tan nítido, tenía 4 años, ¿sabes? Pero recuerdo algo así borroso, pero esas escenas, ¿no? De repente no venir nadie a buscarme, de repente estar en casa de la vecina, de repente ver a mi padre hablar con la policía, yo preguntando mucho qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, ¿sabes? Y pues mi madre, pues que no estaba y que se había ido. Y pues recuerdo eso, que fueron 1 o 2 días así como de búsqueda y luego, no sé de qué manera, porque eso ya lo tengo mucho más borroso, pero a mí se me notifica que no va a volver. Es decir, nuestra madre se ha ido y no va a volver. Y de hecho, yo ni siquiera sé en ese momento, es decir, ha desaparecido. Es decir, yo ni siquiera sé durante mucho tiempo si está viva o está muerta o dónde está. O sea, no lo sé. No se me traslada esa información. Y, joder, es algo bastante heavy para un niño el vivir toda esa experiencia. Y yo recuerdo, pues, eso, ¿no? Un sentimiento de un vacío muy importante, una pérdida muy importante. Y quizá esa parte más física de la que hablábamos antes, del cariño, pues quizá la ocupaba más mi madre dentro de mi casa. Y entonces eso como que se perdió también. Entonces me preguntabas, ¿quizá tiene que ver con algo?
seguramente sí, seguramente tiene que ver con esto que te estoy contando. Y para mí la infancia, pues en ese sentido fue dura porque algo que me pasaba mucho también era que me daba rabia. Me daba rabia y me daba impotencia, no tanto contra mi madre, porque tampoco sabía lo que le había pasado, me daba rabia la vida en general. Es decir, y me parecía muy injusto que mis colegas, los otros niños de clase, sí que tuvieran madre. Y yo me he pasado horas y horas y horas llorando y preguntando que por qué yo no tengo madre. Pues no lo entendía. No entendía por qué yo me había tenido que quedar sin madre. Y el resto de niños sí la tenían. Y yo no sabía nada. Y fue una situación muy, muy complicada de gestionar. De hecho, me acuerdo que, no sé, ¿sabes? Intentábamos en casa llevarlo como podíamos y mi hermana un día, recuerdo, porque ya te digo, fueron los primeros años, es que prácticamente no me acuerdo de nada. Es decir, eso pasó cuando yo cumplía 5 y yo creo que hasta segundo de primaria, que tienes como 7 más o menos. Segundo tenía 7, sí. Que fue que el otro día conté la anécdota esa de que mi padre alquiló un piso y yo abrí el grifo del bidet y tal. Pues ese es como mi primer recuerdo del resto de mi vida. O sea, yo de los 5 recién cumplidos hasta los 7 y pico, es que no recuerdo nada. O sea, 0. O sea, es como si no hubiera existido. Borrón. Y entonces luego ya de más mayores cuando te empiezas a hacer más esas preguntas de por qué yo no tengo madre y tal. Y recuerdo eso, un día, o sea, yo me recuerdo haciendo una lista de pros y contras de tener madre, tía. O sea, yo he hecho una lista de, a ver, cosas negativas de no tener madre, porque también tenía como sus cosas positivas no tener madre, por el hecho de intentar, yo qué sé, buscar algo de, sí, sacar algo positivo de consuelo, de eso, de alguna manera. Pero claro, me daba mucha rabia, primero por el hecho de que me faltara esa persona, luego incluso también a nivel económico era como, joder, veo el resto de familias que tienen 2 sueldos y nosotros tenemos un sueldo. Y es una mierda, ¿sabes? El no poder, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Que te ves que eres inferior y que te falta algo y tampoco lo materializas. Era la época donde la gente empezaba, bueno, no sé si estadísticamente, pero como lo viví yo, era la época donde años después es cuando empezó la historia de que la gente se divorciara, porque antes tampoco había tanto divorcio. No. Entonces yo recuerdo que en esa época, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, todo el mundo vivía con su padre y con su madre. Luego en la ESO es cuando a mis amigos sus padres se empezaron a separar en masa. Y entonces eso es como que me hizo sentir más parte y yo era como, bueno, yo ya lo he vivido. Claro, ellos no estaban perdiendo a uno de sus padres en general. Pero yo había sido algo que había sido extirpado de mí. Y entonces aquí a destacar de este tema 2 cosas, ¿no? Volver a insistir en la parte de lo que le pasa a mi madre, que da para muchísimo y tampoco quiero profundizar tanto, pero sí que solo digo esto con el objetivo de que llegue el mensaje de lo que es la enfermedad mental. Porque a mí algo que me jodió muchísimo y que a día de hoy todavía miro hacia atrás y me duele, es el hecho de que cuando a un familiar tuyo le diagnostican una enfermedad no tabú, un infarto, un cáncer, tiene un accidente de coche, tiene cualquier cosa así y su vida corre peligro o incluso pierdes a ese familiar, hostia, ves mucho apoyo por parte de todo el mundo y me parece que es lo que tiene que ser. En cambio, yo creo que con la enfermedad mental, es decir, si un familiar tuyo se suicida o un familiar tuyo está internado en un centro psiquiátrico, a mí me es muy difícil y me fue después, cuando supe que mi madre estaba viva y empecé a enterarme de todo esto, años después, me fue muy difícil también verbalizarlo, ¿sabes? Y yo creo que ahí mi padre también hizo un gran trabajo porque es que son muchas cosas. De repente es como, mi madre es mala persona porque me ha abandonado y mi padre siempre me decía, no, tu madre está enferma. Tu madre estaba enferma. Tu madre no es mala, tu madre estaba enferma. Porque yo también era, mi madre no me quiere. No, tu madre está enferma. Entonces es muy difícil asimilar esos conceptos de que existen enfermedades que a nivel físico aparente está todo bien, pero no está todo bien ni muchísimo menos. Y entonces esa es la parte que vivo yo, de estar todos esos años, al principio blackout, después ser consciente de lo que me ha pasado y sufrirlo hasta la extenuación,
mi madre no me quiere, porque yo no tengo madre, qué me ha pasado, mi madre es mala, qué he hecho yo mal para que mi madre me abandone, sentimiento de culpa. Fíjate que yo incluso me acuerdo del día que pasó, pero desbloqueé el otro día de que había sido justo después de mi cumpleaños, casualmente, ¿sabes? Y total, de repente un día pues me entero, años después, porque yo hasta ahí pues casi no contaba esa historia prácticamente a nadie, hasta que alguien me preguntaba, oye, ¿por qué tu madre tal? No, mi madre está enferma y tal, ya está. Y de repente un día pues me dicen, oye, que ha aparecido tu madre. Mi padre y mi madre todavía estaban casados. ¿Quién te lo dice esto? Me lo dice mi padre. No sé si es mi padre o mi hermana, pero me lo dicen ellos, en cualquier caso. ¿Tu madre aparece y os viene a buscar? ¿O a tu padre? No. ¿O tu padre se entera? O sea, a nosotros nos contacta una psicóloga, o sea, o alguien de no sé de qué organismo, para informarnos de que nuestra madre existe, o sea, está viva, y que quiere o sea, que se quiere divorciar de mi padre, porque seguían casados. Uh-huh. O sea, obviamente, yo ahora lo pienso con perspectiva y claro que sabía que en el fondo mi madre no estaba muerta, ¿sabes? Era una manera casi de hablar de no sé si está viva o muerta. Sé que estaba viva porque nos hubiéramos enterado si se hubiera muerto. Eso lo sé hoy. En ese momento yo vivía en la incertidumbre. Claro. Entonces después aparece, por una serie de circunstancias, mi madre pues necesita divorciarse oficialmente de mi padre porque ahí todavía seguían casados. Y para mí eso fue un shock, el de repente que reaparezca. O sea, esto pasa cuando yo tengo 13 años, que creo que fue el año que me lo llevé todo, porque fue también cuando me diagnosticaron lo de las altas capacidades y apareció mi madre. Y claro, yo había tenido muchos años para reflexionar al respecto del tema, ¿no? Y ya había aceptado, es decir, yo no sé si lo había hecho o no, incluso a veces ni siquiera sé si lo he conseguido hoy del todo o no, pero para mí, yo había perdonado eso, ¿sabes? Que yo sentía que necesitaba perdonarlo. Porque aunque tú entiendas que es por una enfermedad, no es fácil, no es trivial el asumir que eso es así, uh-huh. ¿Sabes? Entonces necesitas de alguna manera también perdonar porque te han hecho daño. Uh-huh. Involuntariamente, ¿no? Pero te han hecho daño. Y de hecho, tenemos una anécdota de que cuando fuimos a esa psicóloga, porque era antes de ver a mi madre, nos teníamos que preparar a nivel psicológico, porque no estábamos preparados para llegar a ver a nuestra madre. Y recuerdo que la psicóloga puso una anécdota que mi hermana y yo nos quedamos como muy traumados, porque yo creo que está muy mal puesta esa anécdota, pero que lo que vino a decir es, bueno, piensa, ¿sabes el juego, la broma esta de que alguien se va a sentar y le apartas la silla? Sí. Y nosotros, sí, claro que sabemos cuál es el juego. Dice, pues tu madre apartó la silla y tú te caíste y te desnucaste. Es como, señora, ¿usted es gilipollas? No era... O sea, ¿tú te crees que alguien profesional puede decirle eso a unos niños que han vivido lo que han vivido? Increíble. En cualquier caso, nosotros a lo nuestro, y hay un punto en el cual se supone que nosotros no podíamos ver a nuestra madre si no era, digamos, en un entorno hipercontrolado, ¿no? Típico en una sala, con un psicólogo y tal. Pero por una serie de circunstancias mi madre no podía viajar. Y mi madre resulta que vivía en el País Vasco, en Donosti, en San Sebastián. Uh-huh. Y mi hermana y yo decidimos que queremos ir a conocer a nuestra madre. Y nos cogemos un tren y nos metemos en... Es que eso sí que recuerdo desbloqueado ahora mismo. Nos metemos en ese tren en un talgo que tardaba 12 horas en llegar de Barcelona a San Sebastián, ¿no? Con 4.000 paradas. Y me acuerdo de despedirnos en el tren de mi padre, mi hermana y yo, que todavía teníamos pues eso, 13 y 18 años. Y joder, nos íbamos llorando y luego nos pasamos todo el viaje en tren en plan, ¿qué va a pasar? Yo no conocía a esa señora y era mi madre. Y nada, llegamos allí y nos bajamos del tren. Y de repente vimos pues a una señora con la que no teníamos un vínculo, porque no lo habíamos vivido. Y entonces recuerdo abrazarnos, pero y vuelvo a lo que decíamos de los abrazos, ¿sabes? Es decir, yo no me daba abrazos con nadie y de repente esa señora vino y me abrazó
a mí y a mi hermana, y era como, os quiero, mis hijos, y nosotros estábamos bloqueados. Nosotros no, es en plan, es que eres una desconocida, es que no te conocemos. Y bueno, estuvimos allí un par de semanas. Dentro de esto pues había otro shock, que era que mi madre había vuelto a ser madre. Wow. Y conocimos también a nuestra otra hermana. Dentro de todo este contexto, o sea, como había pocas noticias, pues otra noticia, por cierto. Tenéis otra hermana. Y joder, fue una experiencia, Estuvimos eso allí, yo creo que 1 semana o 2 semanas. Mi madre se lo intentó currar un montón con la que era su pareja en ese momento, de llevarnos a sitios y hacer actividades y comprarnos ropa. Que yo luego con el tiempo también miro hacia atrás y mi madre no tenía nada. Mi madre no tenía nada a nivel económico. Y esa semana yo creo que fue la semana de su vida, en plan, lo dio todo. Y ahí yo creo que tampoco llegamos a profundizar tanto en el tema, o sea, yo qué sé, ¿sabes? De ahí salen anécdotas que yo, incluso de ahí, de esa semana, también tengo recuerdos borrosos de cómo empezó la situación. Y por otro lado, pues de repente yo dije, joder, ¿cómo mola esta tía? En plan, que tengo una madre y encima es una tía súper guay. Y no es fácil tampoco de gestionar eso, porque dices, ¿y por qué me he perdido yo esto durante toda la vida, ¿no? Y luego con el tiempo sí que fuimos profundizando un poco más en lo que le había pasado, y es lo que hace que a día de hoy pueda llegar a empatizar un poco más, que no es fácil empatizar porque es que no somos conscientes de lo que causan esas enfermedades de verdad, no somos conscientes de lo agresivas que son, de lo duras que son, de lo demoledoras que son y de lo asesinas que son. Es que no somos conscientes. Y hablamos de salud mental y es súper importante cuidar la salud mental, pero una cosa es una cosa, ¿sabes? Es decir, esto es como las enfermedades, pues tienen diferentes grados de gravedad y eso es una realidad. Es decir, a ti te puede pasar que tienes un esguince en el tobillo y te puede dar metástasis y son 2 cosas diferentes. Y oye, que las 2 cosas son lo que son, ¿sabes? Que no hay que compararlo. Pero que también cuando hablamos de salud mental, creo que siempre nos lo vamos a, bueno, pues está a lo mejor triste, o a lo mejor se ha puesto nerviosa, o ha tenido un poco de ansiedad. Estamos hablando de otras cosas, de cosas que son enfermedades graves y que te acompañan toda la vida, que no tienen curación, no tienen explicación, son muy difíciles de diagnosticar. A mi madre le han diagnosticado de todo. A mi madre al principio le diagnostican esquizofrenia y mi madre no es esquizofrénica. A mi madre le dan medicación para la esquizofrenia durante mucho tiempo y ella no lo tiene. Mi madre, yo estoy bastante convencido de que también es una persona de altas capacidades, con lo cual es que la combinación es explosiva, pero explosiva. Entonces, al final es una persona con trastorno de personalidad límite, con una persona de alta sensibilidad, y todo eso se confluye también con algo de bipolaridad, y todo eso, imagínate el cóctel es explosivo y las medicaciones que ha tomado son explosivas. Entonces, por eso yo digo, o sea, mi madre estuvo durante muchos años, cuando no estaba con nosotros, estuvo durante muchos años internada en un centro psiquiátrico, en un manicomio, lo que se conocía como un manicomio, y de ese centro psiquiátrico prácticamente nadie sale. Prácticamente nadie sale. Y ella consiguió salir. Y esto es algo que es, bueno, de hecho, ha sido un caso que lo han puesto de ejemplo, y mi madre ha dado conferencias explicando cómo ha conseguido salir de eso, porque es que nadie lo entiende. Es decir, ni sus propios doctores, o sea, sus médicos en ese momento le llegaron a decir, de aquí no se sale. Y ella consiguió salir. ¿Cuál es el tema? Que yo empiezo a conectar con esa persona, empiezo a ver todo eso y me siento muy reflejado en muchas cosas en ella, en su forma de hablar, en su... Si es una tía... Conectas con tus orígenes también. Hiperculta. O sea, sabe lo que no está escrito. O sea, es muy fuerte lo suyo. Es una tía hiperinteligente. Yo incluso la ayudo a hacer las pruebas de acceso a la universidad, y después de todo esto que te he contado, la tía se saca una notaza de acceso a la universidad de psicología, pero que flipas. Y se había estudiado el temario ella sola en un par de semanas. O sea, es alucinante. Tiene un coco espectacular. Ahora yo me ilusiono, retomamos esa relación y mi madre vuelve a caer. Y la vuelven a internar. Y es muy duro vivir eso.
Pero tú ahí ya no desconectas, ¿no? La relación, o sea, no... Claro que la desconecto. No se puedo pierde no el contacto de nuevo, no hay, o sea, no les es que ya dejaban. no es un tema de que la dejen, es que es un tema de que no está. Es Pero- que yo conecto con un momento suyo de una chispa, donde está y está más o menos estable, y ahí conecto con ella. Pero luego el tema no es que se la lleven y no nos dejen hablar por teléfono. El tema es que si tú hablas por teléfono, esa persona no es de la que te estoy hablando. Es otra persona. Es la misma persona. Pero no está. Es decir, o sea, incluso pues, lo lleva mal. Obviamente que lo lleva mal. Y de repente, pues tú estás ahí todo súper guay y un día pues te envía un WhatsApp porque ella se siente mal y como que te medio ataca o te ataca y eso también te hace daño y al final ella también, es que es un bucle su trauma también y su historia, porque es como estoy mal y dejo atrás a mi familia porque no les quiero reventar la vida. Y eso es uno de los principales motivos, aparte de estar en un ataque de pánico extremo, donde vive una situación terrible, pero terrible. Hablo de un nivel de alucinaciones que te animan a acabar con tu vida. Y en esas situaciones en las que ella se va. Así, decide, en lugar de quedarse aquí y cargarnos a nosotros lo que le está pasando, decide quitarse de en medio. Porque no quiere jodernos la vida. O sea, que ella busca de alguna manera el mal menor y se va en un estado de psicosis total y absoluta. Y a partir de aquí se recupera y entonces viene la otra parte, que es el sentimiento de culpa. ¿Cómo vuelvo yo? ¿Qué les digo? ¿Cómo los voy a mirar a la cara con lo que he hecho? Y entonces viene el sentimiento de pérdida. Ella me ha llegado a contar que dentro del hospital psiquiátrico ella no llegaba a decirle a gente durante mucho tiempo que tenía hijos para que no la juzgaran. Negaba su realidad también. Claro. Y es algo, pues, tremendo. Entonces tú luego la ves, tiene ese momento brillante y luego vuelven a internarla y de repente es un palo después de eso de las pruebas de la universidad donde dices, coño, tú te ilusionas y le pones ahí tu ilusión y dices, voy a recuperar mi relación con mi madre. Voy a recuperar el tiempo perdido. Y de repente, ¡pam!, cae otra vez. Y a ella le habían dicho que si volvía a caer, ahí sí que ya era imposible volver a salir. Y luego pasan otra serie de circunstancias donde pasa algo muy grave a nivel familiar y la tía desde la ultraputa tumba se levanta y vuelve a salir. O sea, la historia de superación de esa persona no tiene nombre. Hay como una lucha, ¿no? Una lucha constante contra ella misma, que eso es lo más fuerte. Yo no sé qué... No sé, yo creo que a veces cuando tienes un cerebro... o sea, cerebro quiero decir... Una enfermedad mental. Sí, pero a la vez, pues esto, ¿no? Una gran percepción del mundo y altas capacidades, ¿no? Esto que... Ella ni se ha planteado ser altas capacidades. Se lo dije yo el otro día hablando. Le dije, oye, yo creo que tú eres altas capacidades. Y me dijo, mira, a mí me pasan tantas cosas. Tengo un cóctel ahí tan mortífero. Claro. Que es lo último que se han parado a mirar. Es como si tuviera 1000 botones dentro y nadie le ha dado un libro de instrucciones. Va mal, tía. O sea, que estamos hablando de que ella... Son cosas muy fuertes. O sea, son niveles alucinatorios donde de repente pues está... El día que se va de casa... Ella se va donde está en una estación de tren, no sabe ni dónde está prácticamente, empieza a ver a la gente borrosa hasta el nivel... Lo digo, esto lo cuento, es fuerte y lo cuento solo para que se entienda el punto. No es un tema de la percepción de la realidad o de estar triste, es un tema de... Empiezo a ver a la gente borrosa, tengo una desconexión total con lo que está ocurriendo ahí fuera y intento arrancarme los ojos porque no puedo soportar lo que estoy viendo. Y no hay nada. Y no hay nada. Ese es el nivel. El nivel es que si llega a pasar un tren en ese momento se tira a la vía. Entonces es el nivel enfermedad muy grave. Estar en la más absoluta mierda. Entonces desde ahí, ¿qué decisión tiene esa persona? Ninguna. Entonces... Ahí voy, ¿sabes? Y luego el estigma con el que vive, que eso es lo más fuerte, porque la sociedad juzga esto.
La sociedad, y lo digo tantas veces porque por mucho que yo te esté explicando esto, o te hayan dicho que sí, que hay enfermedades mentales y tal, vas a juzgar el comportamiento de esa persona como si no tuviera una enfermedad mental. Y vas a decir, bueno, sí, pero abandonó a sus hijos. Y vas a decir, bueno, sí, pero no tienes un trabajo digno y no sé qué. ¿Sabes? Y vas a juzgar. Y vas a juzgar. Y esas personas viven con ese estigma. Viven con ese estigma para siempre. La sociedad no les va a perdonar por las cosas que han hecho por estar enfermas. Porque es una enfermedad que cuando uno tiene un cáncer, no se dedica activamente a hacer daño a los demás. Ni por activa ni por pasiva. Es decir, es una persona que, pobre, tiene un cáncer. Y está postrado en una cama y se va a morir. O se está muriendo. Hombre, se superan muchos cánceres, ¿eh? Quiero decir, caso extremo. Voy. En el caso de la enfermedad mental es que está triste, se intenta suicidar, llora, ha tenido una mala actitud o una mala respuesta o ha tenido un brote psicótico y se juzga a la persona. Y la gente de verdad no es consciente de que es una enfermedad tan válida como la otra. Y esa persona es tan poco culpable de tener esa enfermedad como el que tiene cualquier otra. Entonces yo no veo a la gente estigmatizando a los demás por haber superado un cáncer, los veo aplaudiéndolos. Y me cuesta ver a personas aplaudiendo a personas que han superado enfermedades mentales graves. Me cuesta. O episodios de enfermedades. Me cuesta. Entonces, como esto es una realidad, pues por eso lo quiero decir y contar lo que fue para mí mi infancia y lo que yo viví, porque si de algo puede servir, pues que sirva, ¿sabes? Porque a mí me sirvió también para ser como yo soy, para ser quien yo soy, en lo bueno y en lo malo. Y yo soy yo y mis circunstancias y mi pasado. Pero coño, de verdad, si tiene que quedar un mensaje de todo esto es no estigmaticemos a las personas con enfermedades mentales porque están enfermas. Vamos a aceptarlo ya. Y vamos a superarlo. Y vamos a darles la mano. Y es muy difícil, tía. O sea, a mí me cuesta un montón. Es muy difícil, yo lo entiendo, pero... Sí, mi madre lo dice mucho esto, el que como no... Ella que sufre depresión prácticamente crónica, siempre dice, ¿no?, que como no sangras, no hay un diagnóstico visible en una ecografía, en una radiografía, no, claro, parece como que como todo está en el coco, ¿no?, y nadie más está dentro que tú, como que bueno. Eres débil. Sí, es que esta es otra, porque hay enfermedades mentales que son, bueno, hereditarias o que están desde que naces y otras que genera el atropello de la vida. Uh-huh. ¿Sabes? Como es la depresión. Bueno, es que cuando eres una persona altamente sensible, la vida es bastante insoportable. Pero yo creo, de verdad, creo que no hay que serlo para que te atropelle igual. O sea, llevamos un ritmo. Te puede atropellar, pero tienes más tendencia a sobrevivir. O sea, hablo de hacerla realmente insoportable. Sí. Nivel no me puedo levantar de la cama porque no soporto lo que hay ahí fuera. Sí, yo creo que, pues esto, ¿no? Las responsabilidades y... En general, la vida, pues depende de cómo seas, la resistencia que tengas frente a eso, pues, y no es que seas débil, es que digo, es que tal y como está montado la sociedad, se hace muy insoportable. Y es una mierda. Justo lo que tú decías, ¿no? El no... lo fácil que... Y la puntita, ¿no?, de la lengua todo el tiempo, el frágil, débil, no puede o... Bueno, es que sientes vergüenza de decir eso. Sí, o sea, yo... Pero y lo entiendo. Porque yo qué sé, lo que hablábamos antes, es que yo comparto en redes sociales que tengo una neurodivergencia y que soy una persona con altas capacidades y que sufro de ansiedad por ello, y los comentarios son, ¿cuáles? O sea, muchos comentarios positivos, pero aparece mucha gente, sorprendentemente mucha, que por desgracia no sorprende, ¿no?, pero alarmantemente mucha, a decir, vete a trabajar al campo, esos de débiles... Pues que esta persona menuda probablemente... gilipollez estás diciendo. Ya, pero es que esa persona está en la sociedad. Forma parte de la sociedad. Ya, y no son pocos, tía. Ya, corazón, pero ¿dónde se mueve? ¿Qué educación ha recibido? En el mundo. ¿En qué? Sí, están por ahí campando a sus anchas. pero a muchos debe ser porque literalmente tienen una incapacidad emocional y otros es porque se les ha educado de este modo. Sí, pero si yo no voy a... O sea, no quiero ni entrar en por qué lo hacen o lo dejan de hacer. A lo que voy es... Que ellos son los que luego estigmatizan a las enfermedades mentales. Ahí voy. Sí, ahí voy. Si una persona... O sea, ¿por qué yo tengo que ser valiente para compartir lo que compartí el otro día? Porque existen estas personas.
Y cuando yo comparto esto y llega a más de 500.000 de personas, la gente que está leyendo los comentarios, si lo dices, vamos a ir a por ti. Y también apoyo, pero cuidado que no viene solo. También va a venir de palos y va a venir de gente que te va a tachar de lo que les apetezca. Y eso pasa en las redes sociales y pasa en el mundo real, fuera de las redes. Y esto es lo que genera ese estigma. Entonces, si lo hacen con lo que me pasa a mí, que dentro de lo que cabe es relativamente leve, es que lo hacen igual con cosas graves. Es que son personas que les da absolutamente igual la vida de los demás o el daño que puedan producir. Y eso pasa cuando lo hablábamos con Bruno, con todo el tema trans, pasa. Hay gente que es una mierda y se dedica a ir a decirle a los demás lo que pueden o no pueden ser. Y hay gente que se dedica a decir a los demás lo que pueden o no pueden sentir. Y eso es lamentable. Entonces, que obviamente no podemos vivir condicionados por estas personas. Pero a día de hoy creo que vamos ganando... O sea, hasta hace pocos años estábamos sometidos a estas personas, a este perfil social. Estábamos sometidos a la vergüenza, el miedo, el no digo, el yo mismo me uno a ese prejuicio. Y a día de hoy creo que, más que nada, porque creo que la fuerza está ahí, ¿no? En que personas que aplicamos para mí lo que es el sentido común, porque para mí es sentido común, pues como arrollar desde el «Ey, ja n'hi ha prou, hasta aquí». Y es visibilizando, ¿cómo te digo? O sea, este punto, ¿no? De personas que te pueden apoyar en la decisión de visibilizarlo o pueden estar de acuerdo contigo y no se esconden, pues que vean que ya está. Sí, y que no vamos a y vamos cogiendo espacio poco a poco. Vamos cogiendo espacio poco a poco y habrá muchísima gente que en esa batalla pues se una. Sí, pero es lo que decía el otro día una amiga, me dice, tío, son pocos pero hacen mucho ruido. ¿Sabes? Yo creo que no son tan pocos, pero desde luego sí que creo que hacen mucho ruido. Y yo creo que tenemos que demostrarle a las personas que necesitan compartir y necesitan sentirse apoyadas en lo que les esté pasando, que lo pueden decir y que no hay que tener miedo de los abusones. Es que es así. Sí, lo que decías antes, ¿no? ¿Llevamos una hora ya? Sí. Déu meu. Pues habrá que... Perdón. Lo que decía antes, ¿no? De que no se quedaron en el colegio. Que se habla del acoso escolar, pero es que el acoso no termina en el colegio. Y esa es la realidad. Que esas personas que abusan en el colegio de otros niños, abusan de otros adultos en el mundo de los adultos. Entonces, hacerse mayores también implica el acompañarte a esas personas y el aprender a protegerte de esas personas y aprender a que no condicionen tu vida a esas personas porque no lo merecen. Entonces, bueno, si de algo sirve contar mi historia, que sea de eso y que sirva como ese punto de uno más, dando la cara y explicando lo que ha vivido y normalizando que estas cosas pasan, porque yo estoy seguro de que mucha gente que ha escuchado esto es como, wow, lo que ha dicho, ¿no? Y en cambio, si hubiera contado que mi padre tuvo un cáncer, creo que no hubiera impactado tanto, a lo mejor, creo. No lo sé. Porque no es tabú, el cáncer no es un tema tabú. Claro, y es que no es que sea menos habitual, es que es menos tabú. Claro, exacto. Entonces, bueno, ahí está la historia. Pues gracias por compartirla, Joan. ¿Tú quieres contar algo más? Si no hay tiempo, vamos a dejarlo aquí. Sí, ¿sí? Que hay, sí, tío. De cuenta. Es que, o sea, para los que no lo sepáis, Lorena hoy iba a contar su historia. Tengo una obsesión con el tiempo, además, para quien no lo sepáis. Bueno, también. Lleva toda la hora dejando que pase el tiempo para terminar diciendo que no hay tiempo. Pero, a ver, si te apetece contarla, tía, sí que hay tiempo. No, es que de repente a la hora de abrir el melón me ha superado. Yo sí que estoy ahora más tranquila. Pasa que yo como tengo una movida con el tema de los tiempos, ¿no? Pienso, no sé si... Bueno, voy a resumir un poco la movida. No, tía, cuéntala. Tranquila. Bueno, que al final es que es muy... O sea, es muy distinta mi historia, pero sí que va sobre salud mental igual. Al final, que es algo que una vez comenté en redes, que cuando te haces grande, cuando eres adulto o adulta, todas las responsabilidades que acarrea el crear una familia
si además no tienes oportunidades laborales que te dan un sueldo, pues que te permita, bueno, facilitarte la vida, ¿no? Pues ayuda en casa o lo que ya sabemos. Mi familia era una familia, pues esto, pues mileurista y que trabajaba muchísimo para poder pues mantener una familia de 4. Y mi madre llegó a un punto bueno, que tuvo que verse en 2 puestos de trabajo, porque mi padre aparte decidió estudiar por esto, ¿no? Porque al final dices, uno u otro tiene que parar para mejorar la calidad de vida. Entonces mi padre decidió estudiar. Y mi madre ahí fue cuando tuvo que pues trabajar doble y también cuidar pues de nosotros. Y esto hizo que ella petara. Aparte mi abuelo, coincide que mi abuelo muere. Claro, es que, no, sin spoiler, mi madre además venía de un trauma infantil muy heavy, que luego os cuento, que no ayudó. O sea, ya vienes tú con una sombra kilométrica mientras tú intentas formarte como ser humano, ya desde niña hasta la etapa adulta, tienes esa mierda ahí que no te permite ser feliz, siendo mi madre una persona bastante... Bueno, te diría, dicen que me parezco bastante a ella en cuanto a que era una tía muy divertida, optimista, pero está esa parte de salud mental en la que tú sabes que algo no está bien. Hay una tendencia a la depresión. Mi teoría es que viene causada pues, por esto, ¿no? Mi madre sufrió de pequeña abuso sexual desde muy pequeña, desde los 3-4 años hasta la adolescencia, no sé, 12 años o así. Yo de esto me entero hace pocos años. Pero esto a mi madre, claro, desde tan pequeña hasta los 12 o por ahí, mi madre a los 8 o 9 años se intentó suicidar con la edad de mis hijos, porque no lo soportaba. O sea, este adulto al que prefiero no... Este ser. Sí. Este miserable, pues le destrozó la vida a mi madre y mi madre no tuvo ayuda psicológica después y simplemente mi madre se ve empujada a la vida. O sea, ya estaba destrozada ya desde muy pequeña, pero se ve empujada dentro de una normalidad porque no se hablaba de abuso sexual, no se hablaba de salud mental, no se atendía a la salud mental, era como supervivencia y el obviar. Y también mucho el discurso de todos lo hemos pasado mal. Esto pasaba mucho antes. Pues tu abuela o tu abuelo o tu madre y no se quejaba tanto, ¿no? No te quejes tanto, un poco la historia, ¿no? Mi madre también es una persona muy sensible y evidentemente pues ella no se supo autorregular. Y llegó a un punto en el que, siendo ya madre, con todos los fantasmas que ya arrastras y despierta también la maternidad, cayó en una depresión. Cuando mi abuelo muere, y ahí pues esto, lo que te contaba antes, o sea, mi madre intentó quitarse la vida pues muchas veces. ¿Y qué pasa? Que dentro de esta enfermedad mental... Yo creo que el ser madre de alguna manera de repente se vio en tu hermano, ¿no? Seguramente. Al ver lo frágil que es el niño. ¿En mi hermano? Bueno, cuando fue madre me refiero. Al ser madre, de repente ves lo frágil que es un niño y recuerdas lo que a ti te pudo pasar. No, yo creo que lo que le pasaba a ella es que... No sé cómo explicarte. Creo que no había cerrado su círculo de infancia, que ya estaba siendo madre. Ya. ¿Sabes? Como si yo aún no he podido vivir mi infancia, que ya estoy criando. Y esto más el trabajar 8 horas ya me parece duro, que es nuestro sistema actual, porque llegas a casa, si tienes familia, te encargas de hacer cenas, duchas, comes, te empotras en el sofá y te quedas frita y mañana vuelves a empezar y deseas que llegue el fin de semana y vives en el día de la marmota porque vuelve a llegar el lunes. Es como... Y se pasan los años así. Te arrolla la vida. Se pasan los años así. No te das cuenta y dices, hostia, me han pasado 5 años, tío, ¿y qué he hecho? Currar como una perra. Pues esto es lo que le pasó un poco a mis padres. Y ella petó, ¿no? Cuando mi madre petó y... en depresión. Sí, y mi vida se acabó ahí. O sea, fue muy duro.
¿Cómo lo viviste? Pues... Momento este. Perdón. No suelo llorar cuando lo explico, creo que estoy más sensible. Joder, voy a llorar yo. ¿Cómo no vas a llorar explicándolo? Eso es porque estás empatizando con el sentimiento. Tuvo que ser muy jodido. A mí me contabas, ¿no? Que el miedo con el que vivías de llegar a casa y... Sí, que estuviera muerta. Sí, sí. Muy fuerte para una niña vivir eso. Tengo momentos, recuerdos muy chungos. Y antes has dicho que en la maleta llevabas medicinas. En la mochila del colegio yo cogía por la mañana y como tenía mucho miedo de llegar y encontrármela en coma, pues vaciaba el armario. Para que no se hiciera daño. En fin, que es que básicamente es... el tema de la depresión o la salud mental, sea por esto o cualquier otra razón, no lo que hablábamos antes, en cualquier caso, el que una persona sienta que ni siquiera puede pedir ayuda porque ya da por hecho que no se le va a entender o que te van a decir que estás loco o loca o que son tonterías, hace que no salgas de la rueda. Y no solo le afecta al adulto, a mi madre en ese caso, sino a mí y a mi hermano. A todos. Él con su historia, sí. Y yo con la mía, que a mí... Que está claro lo que tú también decías, ¿no? Hay partes que yo agradezco de esa experiencia porque me ha dado unas herramientas que si no, no tendría. Y una consciencia. Sí, y unas cualidades, la empatía que yo creo que siempre he tenido, pero sí que es verdad que se sobredesarrolló en aquella etapa y creo que conservo, que no es fácil porque la sensibilidad pues te hace la vida más difícil, es así, pero sí que es, en general sí que me lo quedo como algo muy positivo, una herramienta necesaria. Bueno, es una experiencia vital, ¿no? De la que te llevas un aprendizaje, bueno, que sigue existiendo, de la que sigues aprendiendo. Sí. Porque esto, volvemos a lo de antes, ¿no? Es que estas historias no terminan. No, además es que yo recuerdo el no entender igual, ¿no? El por qué mi madre se quiere ir, por qué nos quiere dejar, por qué se Incluso quiere llegar a morir. enfadarte. O sea, Sí, el no entenderlo, el por qué te quieres ir. Y el yo decirle, no me hagas esto, no puedo estar sin ti. O sea, soy muy pequeña. Y ella no verlo, porque la depresión hace eso, que no veas. No lo ve. La persona no era ella. incluso la enfermedad puede llegar a hacerle entender que lo mejor que puede hacer por ti Sí, es quitarse de en medio. Es irse. Sí. Es decir, que lo jodido es que además su mente, desde la enfermedad, la convence a que lo haga por ti. Y también los medicamentos. Mi madre pues tomaba Bueno, mucha claro. medicación para la depresión. Es una barbaridad. Y esto al final, yo recuerdo el suplicarle llorando que no hiciera eso. Yo tengo una imagen en la cocina viendo cómo mi madre se estaba preparando el cóctel para suicidarse y yo llorando, suplicándole que no lo hiciera. Qué heavy. Entonces, y ella no estaba. ¿Y tu padre aquí? Mi padre estaba trabajando. Mi padre al final hizo Pues lo que estaba pudo, Joan. Estaba como poseída, quiero decir. Sí. O sea, estaba ida. Estaba ida, totalmente. Estaba completamente ida. Qué fuerte. Sí. Y salió, evidentemente, tardó, pues no sé, o sea, salió, mi madre, pues lo que comentaba, tiende a eso, porque no olvidemos que un desgraciado le arruinó la vida, porque no nos podemos hacer una idea de hasta qué punto un abuso sexual te puede condicionar. O sea, desde un abuso sexual puntual hasta uno que perdura en el tiempo, ¿no? Como es en su caso. Y no solo le destroza la vida a esa persona, sino incluso puede hacerlo con sus hijos, ¿no? Varias generaciones. Sí, literal. Y yo de esto me enteré ahora pues 3 años. Además es que yo siempre que he hablado del tema, que he hablado muy poco en mi vida, solo con personas muy cercanas,
siempre decía esto, el que no entendía por qué se quería ir. O sea, sí que hay una depresión y yo lo entiendo, pero sí, éramos felices. Dentro de que iban de puto culo, claro, yo era feliz porque yo era una niña, pero a mí me hacían felices mis padres. O sea, lo estaban haciendo dentro de sus posibilidades bien. ¿Sabes? ¿Qué pasó, no? Y era como, tiene que haber algo más. Es que ella iba con su personaje, ¿no? Sí. Su coraza. Y un día que por dentro eso murió, literalmente. Sí. Y el día que yo ya de adulta decidí, voy a contar la verdad. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Pues una llamada de teléfono en la que se rompió. Y a mí me cayó de repente diciendo, ¿cómo? Me entero de esto ahora. ¿Y qué sentiste? Pues alivio por entenderlo. Supongo que como tú, cuando te encuentras con tu madre, ¿no? Y de repente entiendes que tu madre tiene una enfermedad mental, dices, ahora lo entiendo. No era yo. Exacto, no era yo. Porque es que cuando eres tan pequeño lo llegas a pensar. Claro que lo piensas. Y pasan los divorcios, ¿no? Niños y niñas que creen que se divorcian por su culpa, los padres. Y no es eso. Pues imagínate con algo así, en el que hay un abandono o en el que una madre pues se quiere quitar del medio y tú no haces más que mendigar amor, atención y que se quede. Es muy jodido. Mucho. Entonces yo sentí alivio. Pensé, ahora lo entiendo. Luego odio, he pasado por etapas, tú lo sabes, de querer. Os cuento qué he querido hacer. A Lorena hay que... Con esa persona. Y pues no, Lorena, por favor. Hay que asesorarla legalmente cada vez que sale este tema. Sí, sí. Es normal, tía. Sí, joder, porque no solo lo que le ha hecho a mi madre, es lo que no... Y el saber que obviamente no vamos a mencionar a nadie, pero que esa persona sigue impune. Sí, sí, esa persona tiene que estar por ahí danzando y a cuántas personas, cuántos niños o niñas más. ¿Cuántas vidas habrá destrozado esa persona? Sí, sí. Sí. Es muy fuerte el tema. Mucho, mucho. Y como esto, pues hay estadísticamente, no sé, pero yo creo que 3 de cada 5 amigas hemos vivido alguna cosa en cuanto a esto. Pasa que ya te digo, el caso de mi madre ya es como... Pero es otro tema también muy tabú. Sí, sigue siendo muy tabú, sí. O sea, fíjate que el hecho de que lo estés contando aquí es como, guau, qué fuerte. Y lo cuento porque ella me dio permiso. Sí. O sea, yo le dije, mamá, este tema... Pero no debería ser fuerte. Es decir, lo fuerte es que pase, no que lo contemos. Lo fuerte es que pase. Pues que a veces parece como que hemos avanzado muchísimo en estos temas y en realidad estamos súper verdes todavía. Qué guay, porque vamos dando pasitos, pero nos falta mucho. Falta. Mucho. Porque esto de la salud mental, tanto eso como el tema abusos, se toca todavía con pinzas, ¿sabes? Y... Pues hay que contarlo, porque sí. Eso es lo que hace que no quede impune y que se visibilice y que se normalice el luchar contra estas cosas, contra ese estigma de la salud mental. Y el reconocerlo, o sea, que si se habla más de estos temas, si se cuenta más lo que es la depresión y los síntomas y cómo te sientes, tú puedes luego identificar, ¿sabes? O sea, si a mí me hablas de salud mental o yo voy... Que no hace falta que sea un monotema, que se hablen en todo tipo de espacios de salud mental. Porque a lo mejor yo estoy entrando en una depresión y no lo sé. Y la depresión puede llegar a ser una enfermedad mortal. No. Eso es importante que se sepa. Pero es importante que se sepa. Creo que somos... Sí, la depresión y tal, pero la depresión puede llegar a ser una enfermedad mortal. Yo os digo esto cuando yo soy la primera que me siento abrumada por la vida muchas veces. Y yo misma pienso, wait, espérate. Y no me ayudo bien, ¿sabes? Porque voy como piando. Bueno, venga, tal, puedo. El otro día hablaba de esto también en redes, que decía, yo tengo ansiedad desde hace lo que hablábamos muchos años y la ansiedad lo que hace es que cuanto más ansiedad tienes, más ruido mental y menos productiva eres. Y cuanto menos productiva eres, más ansiedad te entra. Y entras en una asquerosa rueda. Es como de irte a dormir. Tengo que madrugar, qué tarde es. Sí, sí. Ahora ya es que me quedan solo 5 horas. Total. Y eso me pone más nervioso y hace que me duerma menos. Me quedan solo 4 horas, más nervioso, duermo menos y al final Total, no duermo. Entonces la ansiedad es igual. Sí. Una bola de nieve. Totalmente. Se te come. Y la depresión es igual, es una bola de nieve. Al principio dices, bueno, estoy triste.
pero luego vas entrando y entrando y entrando y como muchas otras enfermedades mentales. Es como que no se le da seriedad, ¿sabes? Si te viene una persona y te dice me siento así, es como... Pero es que si, vuelvo a lo de antes, y perdón por insistir, pero es que si a ti te detectan células cancerígenas, te van a iniciar un tratamiento de inmediato. Si a ti te detectan otro tipo de cosa, una enfermedad mental, empiezas a tener una ansiedad, empiezas a sufrir depresión, bueno, no se actúa tan rápido ni tú, ni seguramente las personas que deben actuar para ayudarte ahí, ¿no? O sea, no se le da la misma importancia. Y igual que si te salen células cancerígenas, te puedes acabar muriendo de cáncer. Cuando te detectan algo así, la gente corre. ¿Sabes? Corre, hay que tratarlo ya. O corre o... Sí, con el cáncer sí, te activas. Pero con lo otro no. Con lo otro no, claro. Con lo otro es, bueno, estás triste. Sí. ¿Estás triste? Bueno. Sí, sí. Cuidado. Claro. Cuidado con estar triste y con dejarlo correr, porque si estás triste y sufres ansiedad, lo suyo es que te trates. Y normalmente... Lo suyo es que te trates. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pensáis? Yo miro a Raúl porque Raúl ha estudiado terapia gestal y lo tengo aquí, entonces le he mirado ahora como para validar lo que estoy diciendo. Estoy en lo cierto, ¿no, Raúl? Raúl confirma. Vaya melonazo. Bueno, aquí estamos. Explicando cositas. Bueno... Es algo que teníamos ganas de contar. No lo hemos contado desde el... Bueno, sí, propuesta nuestra. De hecho, cuando dijimos de hacer el podcast, recuerdo que fue la primera cosa que dijimos que queríamos contar. Me acuerdo de esos audios que nos enviamos donde tú me contaste lo que te había pasado y yo te conté lo que me había pasado a mí. Fue como, wow, ¿a ti también? Y acabamos, y de ahí viene otra vez el hilo, ¿no? Diciendo, hostia, es que luego de mayores nos damos cuenta porque me contaste eso, ¿no? Luego hablando con amigas, tío, a 3 de cada 5 les había pasado, pero cuando erais pequeñas no lo verbalizabais. No. ¿Sabes? Y es eso. La vergüenza del explicar cuando eres tan pequeña que tienes una situación tan jodida en casa, ¿no? Que ves que te supone que tienes que ser feliz y tener juguetes y salir y tu realidad es completamente distinta y luego te enteras de que cada una tenía lo suyo. Y bueno, pues es una parte de hacerse mayores, el hecho de ser más conscientes de que cuando éramos niños nos pasaron cosas, pero que a los demás adultos también les pasaron cosas. Me gustó mucho la frase que decías, que de hecho la he hecho casi mía, ¿no? De somos niños heridos, que la has dicho antes también, y esa me mola mucho porque al final sí, o sea, obviamente. Y eso es, en parte, hacerse adultos, así que desde ahí queríamos compartir esto y... Conclusión, como adultos y adultas, visibilizar y normalizar, hablar de salud mental, hablar de los síntomas y ocuparnos, y si conocemos, pues lo mismo, ¿no? Casos en los que haya un alarma, pues por lo que sea, pues tanto con niños o niñas o como con adultos. Sobre todo con niños. Sí, o sea, movilizarse. Movilizarse y dar recursos y actuar. Y no juzgar. Cuando nos pasa a nosotros también. Actuar y tratar de ayudarnos y cuidarnos a nosotros, que es súper importante. Y aceptar que nos irán saliendo arruguitas. Bueno, esto lleva un poquito peor. Y alguna que otra cana. Y nada, que al final también envejecer tiene su punto, ¿no? Porque también vas ganando otra perspectiva de la vida. Sí, esa frase que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Sí. O sea, te llevas algo que no de pequeña o pequeño no tienes. El aprendizaje, la experiencia, el conocimiento. Y vamos siendo más conscientes y bueno, pues también a base de trabajo es el ir consiguiendo pues mejorar tu vida, tus circunstancias y intentar ser felices, que al final es lo único que nos vamos a llevar, ¿sabes? Bueno, para Lorena no, porque tú como crees en la reencarnación, tú lo vas a llevar todo. Yo me lo voy a llevar todo. Pues ya está, pues tú ves acumulando. Y empezaré de cero otra vez. Y me reencarnaré en águila con mis hijos, según me dijo Lucas. ¿Podemos ser todos águilas en la siguiente vida? Tú, claro que sí. Yo, claro que sí, guapi. No veo por qué no. Un poco de asco comer gusanos, pero ok. Pues oye, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y esperamos que os haya aportado algo. Gracias a ti también por compartir. Y a ti, que ha sido intensito. Chispitas. Bueno, muchas gracias por escucharnos un capítulo más y espero que os sirva. Gracias. Un beso. Un abrazo. Chao. Chao.